noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Acá estoy, ¿verdad? Gracias por estar ahí como cada domingo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, vinimos insistiendo con esta entrevista desde hace muchísimo tiempo y finalmente nos aceptó y estamos aquí en Burú Villaroga con el presidente de la República, Santiago Peña. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Un placer compartir contigo, abrir las puertas en Burú Villaroga para vos, para todo el equipo. Muy bienvenidos. Bueno, gracias, presidente. No quiero desperdiciar ni un minuto, así que ya voy directamente al tema que obviamente la semana fue el acuerdo con Brasil en Itaipú. Y en estos días hubo como cierta confusión con los números. Quiero primero que nada dejar entonces claro cuál es el escenario. Brasil quería bajar la tarifa de Itaipú a 10 o 11 dólares. Al costo de operación. Costo operativo, lo que dice el anexo C, ¿verdad? Nosotros queríamos subir a 22 cuanto menos y en esa disputa finalmente quedó en 19. Así mismo, 19.28. Correcto. Eso significa que nosotros seguimos recibiendo fondos sociales, que son como 400 millones, se le suman ahora 200 millones de dólares y además tenemos los royalties. Royalties, compensaciones, por cesión más de energía. retorno sobre el capital. Correcto. O sea, digamos, los fondos sociales pasan a ser ahora más o menos 600 millones de dólares 650 por año. para ser más preciso. Por año. Así mismo. O sea, en 3 años vamos a tener más de 1.200 millones de dólares adicionales a lo que tenemos en el presupuesto. Así mismo, no, casi 2.000 sería, ¿verdad? 650 son, para ser preciso, 1.950. Ok, perfecto. ¿Cómo se va a blindar ese dinero, presidente? ¿Cómo tenemos seguridad de que ese dinero no se va a despilfarrar? Desde el 15 de agosto, la Itaipú, una empresa gigantesca, tiene un impacto tremendo no solamente en la generación de energía, sino en diferentes áreas, en el manejo ambiental de la represa, en el aspecto social es tremendo. Y tiene sus procedimientos, y los procedimientos por supuesto dependen de las personas, y yo me tomé el trabajo de elegir a cada una de las personas, los que están en el directorio, el director financiero, el director administrativo, la directora jurídica, y tomé una decisión que fue en su momento cuestionada, pero yo estaba convencido que era la correcta, que es el consejo, los miembros del consejo, que anteriormente, y sin desmeritar absolutamente a nadie, pero era simplemente una instancia de mero trámite, puse a miembros del gabinete con amplio conocimiento en diferentes áreas, en el área jurídica Roberto Moreno, en el área económica Carlos Fernández Valdovinos, Lea Jiménez también ex ministra de Hacienda y el ministro de Industria y Comercio que tiene una visión de lo que es el desarrollo industrial del Paraguay. Todos los proyectos, todo lo que se aprueba tiene que ser aprobado por el Consejo. Entonces esa noción o esa idea de que Itaipú es una caja negra y que no se sabe, es mentira. Tiene sus mecanismos, tiene su sistema, como tiene contrataciones públicas. Entonces, más allá de la negociación, con negociación, sin negociación, con tarifa de 10 o con tarifa de 20, nosotros sabíamos que tenemos que hacer un manejo transparente de todos los recursos. Ahora, dentro de la Administración Central y por supuesto de las binacionales. Pero a ver, Itaipú estaba recibiendo ya 400 millones de dólares. Con la tarifa de 16 dólares. Correcto. Sí. ¿Usted sabe cómo gastó el gobierno anterior esos 400 millones de dólares? No, yo sé desde el 15 de agosto cómo nosotros estamos administrando esos recursos, porque realmente el presupuesto ya nosotros fuimos aprobando. El apoyo, por ejemplo, a la Policía Nacional ya fue aprobado ya por nuestra administración. Ahora, el punto es este, presidente. Nosotros tampoco sabemos. Entonces, ¿por qué otra vez utilizar la herramienta de Itaipú? Usted me había dicho, cuando recién asumió, que su idea era crear un fondo fiduciario o un fondo como el que tiene Chile, por ejemplo. ¿Por qué no crear un fondo especial para administrar ese dinero y que la gente tenga la garantía de que se va a usar bien? La idea del fondo fiduciario, Luis, nosotros compartimos mucho tiempo lo que es el Fondo de Excelencia en la Educación, que es justamente un fondo fiduciario. Sí. Entonces, tiene sus fortalezas, tiene sus desventajas. Entonces, lo que nosotros queremos es que estos recursos se puedan ejecutar, porque también hay una realidad, los recursos que no se utilizan se pierden dentro del presupuesto. El presupuesto, por más que hoy tenemos una previsibilidad para los próximos 3 años, lo que no se ejecute en un año se dejan de utilizar. Entonces nosotros necesitamos ejecutar esos recursos y necesitamos hacerlo de una manera ágil y transparente, pero también que sea efectiva para los planes. No hay mucho secreto acá. Nosotros vamos a invertir en primera infancia, en educación, en seguridad. Vamos a invertir de manera decidida en el transporte público y vamos a invertir en áreas también que están vinculadas
a el desarrollo vial, ¿verdad? La conectividad a nivel nacional. Entonces, este fondo es un fondo importante, es un fondo transitorio y, por supuesto, la parte también, la pata más importante que es acelerar nuestro proceso de mejoramiento de la red eléctrica para que en el 2027, donde todo indica, y esto está sujeto a la negociación del anexo C, pero todo indica que ya va a haber una tarifa que va solamente a considerar el costo operacional, o sea, va a ser un centro de costo, para lo cual nosotros tenemos que utilizar este tiempo, porque esa fue la negociación. Necesitamos tiempo, claro, un acuerdo transitorio. Claro, ganamos tiempo. Entonces, poner la plata, a mí no me sirve poner la plata en un fondo fiduciario cuando lo que nosotros necesitamos es acelerar nuestro proceso de convergencia para que en el 2027 podamos utilizar la energía y esta genere empleo. Claro, pero, a ver, presidente, yo cuando... por decirle, subí en las redes sociales, esto que me parece un éxito en la negociación efectivamente, la primera reacción, obviamente las redes sociales lo que te dan es un termómetro, es el pánico de la gente de que se malgaste el dinero. O sea, vos sabés que se viene malgastando el dinero. Y tiene razón, a ver, el presupuesto son 15.000 millones de dólares al año. Y el BID tiene un cálculo de que alrededor del 4% se malgasta, se pierde en licitaciones, ¿verdad? Por eso cambiamos la ley de abastecimiento, ¿verdad? La ley de contrataciones públicas, de hecho, fue una respuesta a estos problemas que ya habíamos encontrado. Muchas veces echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Empresas que colusionan, se ponen de acuerdo para los precios. Y bueno, con esto nosotros también estamos en un proceso de mejoramiento, no solamente de estos 2.000 millones de dólares, que es de una vez. A mí me preocupan los 15.000 millones de dólares al año que se ejecutan del presupuesto general de gasto. Ahora, ¿qué es lo que yo le pido a la ciudadanía? No que tengan miedo, sino que estén custodiando la ejecución de todo esto. Y existen los mecanismos transparentes. Nosotros vamos a desarrollar y vamos a desplegar un sistema de rendición de cuentas donde van a saber, así como yo dije, en dónde se va a gastar en la medida que se vayan aprobando cada uno de estos proyectos. Eso quiere decir que vas a cambiar la estructura que hoy tiene Itaipú, porque hoy Itaipú tiene cerrados los números. Lo difícil que es acceder a cómo están usando la plata. Pero nosotros, te voy a repetir, los proyectos los aprueba el Consejo. Los miembros del Consejo son los ministros, ¿verdad? Entonces, cada uno de los proyectos que se vayan aprobando, nosotros iremos informando, se va a hacer esta ruta, se va a construir este hospital, se va a hacer este proceso de llamado. O sea, no hay mucho secreto. Acá estamos hablando de que probablemente tendremos 20 proyectos entre estos temas que te había mencionado. Porque tampoco es tanto dinero, digamos. Por eso te es diciendo, una buena plata, pero no es una buena todo. plata, pero no es tampoco decir, bueno, tenemos que cambiar nuestra ruta por el final. Y yo te digo esto, Luis, nosotros estamos, no te quiero decir que ya está definitivo, ¿verdad? Porque también estamos hablando de la posibilidad de algún fondo fiduciario que pueda de alguna manera asegurarnos de que la plata podamos tenerla. Brasil tiene este mecanismo, envía a la Caixa y desde ahí va ejecutando. O sea, nosotros estamos todavía evaluando esto. Pero lo que no quiero es sumar burocracia y sumar gasto, ¿verdad? Porque todo esto es, no, y tenemos que contratar y al final vos decís, yo necesito un hospital, yo necesito ruta, yo necesito camino, no seguir contratando gente que en la ejecución de los programas se gasta más que en los programas en sí. Ahora, eso es justamente, digamos, una cuestión clave en esto, presidente, porque el problema de Itaipú, pasa igual con Yacyretá, es que hay una cantidad de contrataciones que no tienen nada que ver con la lógica de la hidroeléctrica. ¿Cómo podemos tener la garantía de que nos van a seguir contratando parientes, amigos, amantes? Mira, Luis, esta es mi lucha, este es mi trabajo como ex ministro de Hacienda. Te puedo asegurar que cuido las monedas y constantemente estamos evaluando y revisando cómo estamos gastando y realmente cómo podemos generar mejoras en la calidad del gasto público. El tema del servicio civil es un tema que ampliamente debatido, ojalá se pueda aprobar. El Ministerio de Economía está recibiendo comentarios de diferentes sectores, centrales de trabajadores y queremos enviar comentarios lo antes posible para que esto se pueda tratar, ¿verdad? Se está avanzando. Mira, esta semana nomás Luis aprobó, parecía sin mucho ruido, pero una ley de modernización del Estado. Este es uno de los pilares que se había presentado el año pasado y yo creo que esto forma parte de la reforma del Estado, la creación de la ADENIT, la reestructuración del Ministerio de Economía y así muchas otras que se han hecho, la Superintendencia de Jubilaciones. O sea, pero hay, por decirlo así, un plan para depurar Itaipú en estos 3 años. Sí, el plan, y te cuento un poco de eso, Luis, porque es un tema interesante esto, ¿verdad? Con esta definición, yo dije en el mensaje, nosotros hoy tenemos que redefinir o pensar cuál va a ser el nuevo rol de Itaipú. Claramente, y yo hice el intento porque argumenté técnicamente que el retorno a la inversión es un retorno más alto al retorno a la disminución del precio de la tarifa. O sea, si yo te disminuyo a vos
individualmente un 15%, un 10% en tu factura, ese ahorro no te permite a vos generar inversiones a gran escala. Es el rol del Estado. Pero sin embargo, si nosotros generábamos ese flujo adicional de 2.000 millones de dólares, porque la tarifa del 22, de $22.60, que estuvo durante 15 años, es una tarifa competitiva. Ahora, si nosotros esos 2.000 millones apalancábamos a futuro, y ahí sí podíamos hacer un fondo soberano, hablábamos de un fondo de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, de eso estábamos hablando. Esa hipótesis no prosperó, o por lo menos hasta ahora no prosperó. Ganamos tiempo de 3 años, donde nosotros estamos generando recursos, vamos a invertir esos recursos y nos sentaremos ahora con Brasil y nos comprometimos en 6 meses tener una propuesta. Pero todo indica, y en el texto del acuerdo que firmamos ahora con ellos, es que en el 2027 la tarifa tiene que reflejar el costo únicamente, y pidieron que taxativamente diga únicamente. Claro. Eso quiere decir que en el 2027... se acaban los fondos sociales de Itaipú. Se acaban los fondos sociales y nosotros necesitamos tener una Itaipú más eficiente, y nosotros, con costos más eficientes. Y nosotros en el 2027, Brasil ya no se compromete a partir del 2027 a comprar lo que nosotros no usemos de la energía. O sea, tenemos que comprar el 100%. No, eso no está en el anexo C. O sea, esa es otra parte del tratado. O sea, no vamos a estar obligados a usar el 100% de nuestra energía. No, nosotros podemos utilizar, yo quiero que utilicemos, ¿verdad? Pero no estamos obligados. No vamos a estar, o por lo menos eso no se está discutiendo ahora, sacar eso. ¿Verdad? Que ha sido una gran fortaleza en la medida que Paraguay no utilizó, Brasil llevó el 100%. Claro, porque también hay una cuestión, presidente, en el 2027, si nosotros usamos el 100% en la energía, que ojalá sea así. Ojalá sea así. Se acaba la compensación por cesión de energía. Sí. Entonces la pregunta es, ¿tu proyecto más importante hoy, Hambre Cero, cómo se financia? Con fuente genuina del Tesoro, con la fuente 10, que es lo que yo planteé. Digo, saquemos esto que fue una fuente transitoria y asumamos, esto es una responsabilidad enorme que yo asumí, de decir, nosotros vamos a financiar, porque este programa no puede quedarse sin fondos. Hay una obligación del gobierno y por supuesto mía personal. De ¿verdad? hecho, digamos, bajo tu gobierno Así se va a dar mismo. la transición. Totalmente. O sea, se va a tener que pagar con impuestos. Y esto va a ser un programa financiado 100%, como se compran todos los años libros, como todos los años se pagan salarios, ya es un componente rígido, digamos, del gasto público. Ahora, hay un elemento importante, presidente. Si a partir del 2027 hacemos uso del 100% de nuestra energía, que es lo ideal, por supuesto, ¿verdad? Compramos ese 50% que nos corresponde. Eso que se vino diciendo hasta ahora, que el malgasto de Itaipú lo pagaban los brasileños, porque ellos eran los que compraban la mayor parte de la energía, y en la tarifa está el costo administrativo de Itaipú, quiere decir que nosotros, digamos, a partir del 2027 vamos a estar pagando los gastos de Itaipú. Así mismo. Más que nunca depurarlo va a ser importantísimo. Es mi idea, Luis. No más despilfarro. Mi deseo, y te digo esto porque lo vengo hablando ya con el directorio de Itaipú, es que con esta certidumbre que hoy tenemos, que nosotros empecemos a trabajar en un programa de mejoramiento y de mayor eficiencia. Nosotros tenemos que redefinir la estructura y ahí hay mucha gente que se va a ir jubilando, no tenemos que ir reemplazando, ¿verdad? Hacer algo como le pasó al Banco Central. En el año 2000, cuando vos cubrías al Banco Central, había 1.500 funcionarios. Y hoy, con una economía que es 10 veces más grande de lo que era en el año 2000, y vos tenés 700 funcionarios, ¿y qué pasó? Metieron tecnología y capital humano de alto nivel. Y no entró nadie más por recomendación. Por eso. Todos concursan. Pero por eso estoy diciendo, pero son ejemplos que nosotros hicimos los paraguayos, nos hicieron los extraterrestres, nos hicieron los holandeses. Ahora, esa intención tuya, presidente, obviamente va a colisionar con los intereses de muchos políticos de tu partido y de otros, de seguir usando esto como... Pero Itaipú, yo te cuento, Luis, Itaipú es un lugar donde no se puede entrar, ¿verdad? Si no es por concurso. No se puede entrar, literalmente. No se puede entrar. En Yacyretá te tengo que reconocer que es más flexible, pero en Itaipú no pasa eso. En Itaipú solamente con mecanismos súper competitivos y con un escrutinio público tremendo. La esposa del presidente del Congreso no entró por concurso. No, ella es funcionaria hace 15 años. Hace 15 años es funcionaria Magnolia Mendoza. Pero bajo el gobierno anterior y bajo este gobierno están entrando gente que no concursaron. No. No hay una sola persona que haya entrado sin concursar. Te cuento que no puede haber de repente algún comisionamiento de una institución a otra, pero funcionarios de Itaipú te cuento que no, ni uno. O sea, a ver, la gente que nos está viendo, presidente, puede tener la seguridad de que no va a entrar
un solo pariente, amigo, Yo te cuento, el operador. caso de Itaipú no se puede, y te voy a repetir que estamos en un proceso de depuración y todavía disminución del personal en los próximos años. Ahora, es muy importante esto que estás diciendo, presidente. Vos fuiste ministro de Hacienda y, digamos, sabés lo difícil que es hacer que la herramienta del Estado se vuelva eficiente. Sí. Y las señales son importantes. Fundamental. ¿Por qué cuando se denuncian cuestiones como, por ejemplo, la contratación de los hijos de políticos con salarios altísimos que no tienen buenos funcionarios del Estado y que entran sin concurso, no tenés una voz, una posición pública? ¿Vos te referís cuando otro poder del Estado toma esas decisiones? No solamente otro poder del Estado. A ver. La hija de Yamil Esgaib entró en una institución que es del Ejecutivo. Sí, fue una decisión, yo autoricé eso. Y es una designación política que permite. Esta joven está estudiando, lastimosamente fue afectada por un retiro de visa, ella estaba estudiando en los Estados Unidos, estaba en el cuadro de honor en la universidad, no pudo continuar sus estudios, consiguió poder ser transferida a una universidad en Londres a estudiar mecatrónica y consiguió, ¿verdad? Pidió que en este proceso que ella podía colaborar trabajando horas en el consulado, o sea, en la embajada allá en Inglaterra, ¿verdad? Y me parecía súper razonable, ¿verdad? Una chica habla perfecto inglés, que pueda también colaborar desde allá. Es un contrato transitorio para gente que vive ahí, ¿verdad? Porque el salario es muy bajo. O sea, eso no es para un funcionario escalafonado que tenga que trasladarse, que es un estatus diferente, ¿verdad? Hay que pagarle traslado, es un salario mucho más alto, ¿verdad? Obviamente el salario en guaraní suena un salario alto, ¿verdad? Pero estas son prerrogativas que están en la ley. Pero, a ver, o sea, no hay ningún impedimento, ¿verdad? Más allá de que, obviamente, el cuestionamiento de un diputado que sea la hija de un diputado, pero ella es una profesional, una joven que está trabajando. El cupo político no es para que entre la hija de un diputado. El cupo político es... Y ahí entramos, Luis, en una pero discusión. Son señales, presidente. Pero, bueno, yo me parece que tengo la prerrogativa. Fui electo presidente, no tengo empacho de decir que me parece que no se está infringiendo ninguna norma, ninguna ley. ¿Y no te parece que hay una cuestión de ética también? Y Luis, ahí entramos un poco en O sea, ¿qué una pasa vara con los jóvenes que se están preparando? Porque esta chica todavía no tiene un título universitario. Y nosotros le estamos apoyando con programas de becas. Nos aseguramos que los mecanismos de ingreso a la administración pública como plana permanente, esto no es, este es un contrato de 3 meses, Luis. O sea, esto se puede discontinuar en cualquier momento. Entonces, y con respecto a lo que pasa en el Congreso, aunque sea otro poder del Ejecutivo, vos sos el presidente de la República, o sea, sos la figura política más importante del país. Y mi respuesta fue el planteamiento de la ley del servicio civil, que pueda regir para todos los poderes del Estado, tener reglas claras de ingreso, de permanencia y de salida. Esa ley está en este momento en el Congreso. Vos estás haciendo un trabajo político para que eso, digamos, se sancione. Estamos en una instancia de diálogo en este momento, ¿verdad? Porque la prensa muchas veces nos cuestiona que nosotros atropellamos en momentos las leyes. Entonces estamos haciendo un proceso de evaluación. Le pedimos a todas las personas que se puedan sentir afectadas que puedan acercar sus comentarios, opiniones. Y el Ministerio de Economía está recibiendo estos comentarios y una vez que compagine todo, que vea cuáles corresponden, cuáles no, estaríamos enviando comentarios al Congreso. Ahora, ¿vos te das cuenta, presidente, que ese tipo de casos, lo que se llamó los Nepo Babies, obviamente genera indignación? Porque la mayoría de la gente en Paraguay tiene trabajo informal, los salarios son pobres, gente formada incluso no consigue. Entonces, escuchar la voz del presidente criticando eso es una señal importante. Ahora, Luis, mira, yo podría haber salido a criticar también que diputados y senadores de la oposición también tienen esa misma situación, ¿verdad? Me parece bien. Y yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. ¿Es correcto? Yo creo que la respuesta es: tengamos reglas claras, ¿verdad? Yo no estoy acá para moralizar o darle clases de ética a nadie. Yo creo que ese es un espacio que a mí por lo menos no me gusta, ¿verdad? ¿Y no te parece que nuestra política necesita ética y moral, presidente? Yo creo que nosotros tenemos que predicar más con el ejemplo y menos con la palabra, Luis, ¿verdad? Porque esto es una cuestión. Bueno, yo te puedo decir que yo no tengo ningún familiar en la administración pública, nunca lo tuve, ¿verdad? Ni cuando era director del Banco Central, ni cuando era ministro de Hacienda, y mucho menos ahora como presidente de la República. Así que creo que yo doy mucho ejemplo. Ahora, si no hay un impedimento legal y una persona que puede tener algún vínculo sanguíneo con algún actor político quiere poder servir a la administración pública y son cargos de confianza, no hay ningún impedimento legal,
¿quién soy yo para decirle no? Que tu familiar vaya a buscar trabajo en otro lado, que no venga al Estado. ¿Lo hablaste, por ejemplo, con tu vicepresidente, Pedro Aliana? Lo de la hija Sí, generó claro, muchísimo obvio, escozor. yo le conozco a su hija. Su hija era funcionaria de la justicia electoral cuando él estaba en la Cámara de Diputados, y cuando él termina su periodo en la Cámara de Diputados, Raúl Latorre necesitaba a alguien de confianza, y obviamente Pedro, una persona de enorme confianza, y tenerla una persona tan cercana como su hija, es para él una garantía, pero una decisión de él. No se infringe ninguna norma, y te puedo asegurar que Pedro no tuvo absolutamente nada que ver. No se trata de normas, presidente, son señales. Es el vicepresidente de la República. Luis, a ver, si nosotros vamos a evitar la crítica, si lo que nosotros estamos buscando que no nos critiquen por nada, igual van a encontrar algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el límite? El límite es la ley. Eso es lo que buscamos. Ahora, si vos me decís, no, el límite tiene que ser la conducta moral. Y eso ya es una cuestión de cada uno, ¿verdad? Yo no creo que Pedro haya hecho mal. Yo no creo que Pedro tendría que haberle cercenado la posibilidad de trabajo a su hija cuando el presidente de la Cámara de Diputados necesita a alguien para un cargo de confianza, donde justamente tiene que haber alguien de su confianza, no de tu confianza ni de mi confianza, de su confianza tiene que ser. La EBI. ¿Cómo? O sea, lo de Brasil, digamos, está corriendo. Un contraste tremendo. El anexo, en realidad todavía esto está, digamos, en negociación, porque depende mucho del anexo C. Hoy en Brasil decían que Paraguay puede vender no la energía que no esté usando en Itaipú. No sé si fue una confusión de ellos o nuestra. Yo creo que ahí hay una confusión, Luis. Desde el 2009, en el acuerdo que firmaron Lugo y Lula, se hablaba de la venta de energía. Nosotros le mencionamos esto. En septiembre del año pasado nosotros volvimos a reiterar por nota nuestro deseo. Y en ese diálogo nunca hablábamos de la energía que no es de Itaipú o energía nueva. Nosotros sabemos que en el 2022 el gobierno anterior hizo un pedido y le rechazaron, diciendo de que solamente nueva energía que Paraguay produzca en el futuro podría ser vendida al Brasil. No es la conversación que hoy tenemos con ellos, no es lo que se plasmó ahora en este acuerdo. Esto obviamente se tiene que operativizar, y nosotros tenemos listo prácticamente el pliego, una licitación que va a llamar la ANDE, donde va a ofertar 100 megawatts para poder vender al mercado brasileño. Pero de Itaipú. En realidad nosotros estamos pensando interconectando, ¿verdad? Usar el nodo de conexión de Itaipú, pero de energía que Paraguay hoy está produciendo en la central de Acaradu. Un poco lo que hacía Argentina, ¿no? Que ya vendía energía de Yacyretá. Exactamente, es lo que, y es lo que yo le cuestioné o le mencioné, que me parecía tremendamente injusto que Paraguay, siendo un socio de Brasil, no le pueda vender al Brasil cuando Uruguay, que no produce prácticamente energía, y Argentina, que tiene un déficit energético, sí le pueda vender. Entonces, esto creo que va a ser un cambio tremendo, pero obviamente esto todavía está en expectativa. El día que te diga, Luis, vendimos el primer mega, yo creo que ese va a ser una gran conquista, porque también estamos trabajando en una ley de modernización del sistema eléctrico que va a permitir que haya nuevas fuentes de generación de energía. Y ahí se nos va a abrir un mercado gigantesco. Paraguay todavía tiene un potencial de nuevas fuentes, tanto hidroeléctrica, con pequeñas centrales hidroeléctricas sobre los ríos internos, y también en energía solar. Ahora, el caso de Yacyretá. Argentina nos debe en este momento como 200 millones de dólares. Sí, o sea, 200, un poco más de 200. La EBI nos debe más de 200 millones de dólares. Sí, en realidad, Argentina, la deuda es del Tesoro argentino, que le debe a Yacyretá por el retiro de la energía, y le debe al Tesoro paraguayo por el uso de la energía paraguaya. Entonces... ¿Y cómo está eso? Porque en un primer momento, como había una cierta sintonía ideológica con el presidente Javier Milei, pero al final la cosa está trancada. Y es más, creo que Nicanor Duarte Fruto decía en estos días que Milei está buscando comprar aviones, pero no nos pagan los 200 millones de dólares. Estamos en una situación complicada. El pobre Luis Benítez está haciendo malabarismo en la entidad. Y venimos conversando, ¿verdad? Yo le conozco al ministro de Economía, tuve 3 reuniones con Javier Milei. Ellos están con el foco puesto en la disminución del gasto público y el déficit fiscal. Y en esa estrategia de ellos, que me parece correcta, nos está afectando a nosotros. Entonces nosotros estamos levantando nuestra voz y bueno, esperando que se pueda subsanar. Pero si no se llega a subsanar, ¿cuál es la respuesta que podemos tener nosotros? Y que empezaremos a utilizar la energía nosotros, ¿verdad? Entre vender y no cobrar y utilizarla nosotros, nos parece mucho mejor que la podemos utilizar nosotros. O sea, lo único que va a ser una decisión un poco ya sin retorno, ¿verdad? Porque si la ANDE sale a ofertar a mediano y largo plazo
No es que esto dentro de 6 meses se soluciona la situación en Argentina y dice, bueno, ahora que vamos a comprar, no, ya no podemos. O sea, nosotros podemos usar ahora el acuerdo con Brasil para de alguna manera negociar mejor con Argentina. Totalmente. Porque decirle, podemos venderle al mercado, al mercado brasileño. Así mismo. Y muy probablemente ocurra eso, ¿verdad? Acá se abre una oportunidad gigantesca, Luis. La verdad que se han derribado varios mitos, varios temores. Yo estoy muy satisfecho más allá del número, ¿verdad? Si son 50, 100, 600 millones de dólares. Creo que lo que nosotros habíamos escuchado desde el comienzo era un discurso de resignación. No se puede con Brasil. Y bueno, yo estaba convencido que si se podía, por lo menos quería intentarlo. Sí, no, yo creo que en ese sentido hay como una tergiversación porque se dijo, no, son 200 millones nomás. Pero bueno, en realidad Brasil quería bajar esto a 10 o 11 dólares. Son 650, ¿verdad? Claro. O sea, el margen era entre 0 y 650. Claro, claro. En realidad, el margen era entre 0 y 1000. Porque nuestra propuesta fue, volvamos a la tarifa normal, ¿verdad? Y fue muy simpático porque esto es una infidencia, Luis, en la reunión de Brasilia del 15 de enero, que fue una reunión muy importante, ¿verdad? Después de 4 horas estábamos, ¿verdad? Y en un momento el presidente Lula dice, bueno, acá lo que tenemos es que la represa pueda funcionar con normalidad. Y Leal dice, bueno, yo, presidente, quiero decir algo, ¿verdad? Y le digo, usted definió la normalidad en el año 2009, cuando dijo que la tarifa no debería cambiar hasta tanto no se renegocie el anexo C. Y lastimosamente el gobierno de Bolsonaro y de Marito decidieron salir de la normalidad y redujeron la tarifa, perjudicando al Paraguay. Y ese es un daño que lastimosamente hoy ya es irreparable. Entonces, no sigamos saliendo de la normalidad. Entonces, nosotros planteamos el 22,60 que iba a llevarnos en realidad a 1.000 millones por año. Finalmente no pudimos llegar, nos quedamos en 19,28, que es un número muy importante. Tengo que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a hablar, presidente, de, bueno, hay proyectos importantísimos de reforma que, bueno, va a tener resistencia política, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo vas a enfrentar eso? Brevísima pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, seguimos nosotros aquí con el presidente de la República. Presidente, te voy a plantear 3 cuestiones que son las que, digamos, preocupa a la gente en su día a día. Primero, el tema seguridad. Se habló de este plan Sumar. El problema principal hoy del ciudadano común, vos sabés que es esta legión de zombies que son lamentablemente jóvenes adictos al crack que roban lo que sea con tal de conseguirse su siguiente dosis. Se habló del plan Sumar y se habla de camas de rehabilitación, creo que en total son 60. Un dato de la policía dice que solamente en Central hay 91.000 adictos. ¿Qué le decís a la gente sobre eso? Y es una pandemia que tenemos que enfrentar, Luis. Y no hay una sola medida, sino la combinación de varias medidas, ¿verdad? El operativo Veneratio del 18 de diciembre buscaba desarticular una red de venta de droga en el área metropolitana, ¿verdad? Se manejaba desde adentro de la cárcel. Entonces, parte de ese operativo buscaba desarticular a esos grupos. El fortalecimiento del grupo Lince, finalmente ya cumplimos con nuestra promesa que era triplicar la dotación del grupo Lince y quintuplicar la cantidad de policías que van a salir este año, ¿verdad? De los 1.000 que se forman por año, vamos a tener 5.000 que van a salir, una fuerte inversión en equipamiento y en infraestructura para seguridad. Y el programa Sumar, que es un poco la evolución de lo que habíamos hablado de este Ceausescu, ¿verdad? Que en realidad lo que busca es sumar a 22 instituciones del Estado, Ministerio de Educación y Salud, por supuesto, es lo más importante y lo más visible, pero hay muchísimos otros que también están colaborando y trabajar con otros poderes del Estado, ¿verdad? Desde Cenavico se están habilitando más centros, porque de hecho Cenavico tiene los recursos para poder ampliar estos centros de rehabilitación, y también el trabajo con el Ministerio de Salud, que nunca enfrentaba estos problemas de salud mental, adicciones, prácticamente eran dejados de lado. Hoy estamos enfrentando el problema, así que nosotros vamos a hacer un trabajo decidido. También creemos que la falta de oportunidades, ¿verdad? Por eso que la fuerte apuesta a la generación de empleo busca también de que menos jóvenes caigan en estas adicciones.
Así que somos conscientes del problema, estamos enfrentando el problema y estamos convencidos de que los números se pueden revertir y lo vamos a revertir en los próximos años. Tenemos un serio problema de salud. Vos sabés, presidente, que nosotros estamos invirtiendo el 4% del PIB en salud. La recomendación es por lo menos un 6%. Y el problema es financiamiento. Hace poco el gobierno mencionó como un logro importante que mejoró la recaudación en 400 millones de dólares. Pero hoy solamente los intereses de la deuda llegan a 1.000 millones de dólares. O sea, hay un drama de financiamiento. Sí. ¿Cómo vas a financiar esto de la salud? Simplemente para que la audiencia maneje bien los números, ¿verdad? El servicio de la deuda es 1.000 por año, no es que aumentó ahora 1.000. No, es 1.000 por año. Y los 400 es lo que aumentó 495 en estos 9 meses de gestión. Correcto. O sea, esto va a seguir creciendo. ¿Cuál es el plan acá? El plan es que la estructura del Estado, y acá esto ya lo hablamos en el pasado, Luis, ¿el Estado paraguayo es grande o es chico? Es pequeño, pero muy mal distribuido. Entonces nosotros tenemos que contener los gastos corrientes en áreas que no generan beneficio para la ciudadanía y todo el ingreso adicional que hoy está creciendo a más del 30%, o sea, esta es una de las reformas más exitosas, ¿verdad? Sin tener que aumentar impuestos, que haya un proceso de formalización y ampliación de la base tributaria, es una gran noticia, porque esos son los recursos que tiene que ir a dónde: salud, educación y seguridad, los 3 bienes públicos por excelencia que la ciudadanía necesita que el Estado le pueda prestar un mejor servicio. Así que nosotros creemos que de los cerca de 40.000 millones de dólares que encontramos en la economía paraguaya en el año 2022, vamos a terminar, a mí me encantaría cerca de 60.000 millones de dólares de un PIB en el año 2028. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros vamos a ser capaces de generar muchos ingresos genuinos para lo que es el financiamiento de estos programas, mientras contenemos lo otro, ¿verdad? Que lastimosamente, yo te digo, Luis, hubo un deterioro enorme en estos 5 años en la calidad del gasto público, de lo que nosotros habíamos dejado en el 2018 a lo que encontramos en el 2023. Pero no me asusta el desafío, yo no vine acá a aprender de esto, estamos decididos, Carlos está haciendo un gran trabajo en la gestión financiera. ¿Pero vos crees del que gobierno podés conseguir más financiamiento para la salud sin tocar impuestos? Sí. Yo estoy convencido. Yo creo que Paraguay en algún momento va a avanzar en un nivel tributario de mayor progresividad y de tasas, pero no estamos todavía ni cerca. O sea, yo creo que nosotros tenemos que terminar este mandato y el próximo mandato, y cuando nos acerquemos a un PIB de alrededor de 10.000 dólares per cápita, yo creo que ahí sería el momento de que pensemos en una fiscalidad diferente a la que tenemos hoy. Mientras tanto, creo que nosotros podemos seguir ampliando la base tributaria, generar nuevos ingresos. Mi cálculo, nosotros podemos pasar, sin hacer magia en esto, sin volvernos Singapur o sin volvernos Suiza, nosotros podríamos llegar relativamente fácil a un PIB per cápita de 12.000 dólares, que es el doble de lo que tenemos hoy. Quiere decir que podríamos doblar el ingreso tributario. O sea, imagínate, en vez de tener 5.000 millones de dólares, tener 6.000, 10.000 millones de dólares. Entonces vos decís, todo lo que podés invertir en salud, en educación y en seguridad, sin tener que tocar impuestos, lo que tenemos que hacer es crecer la economía. Presidente, hay, digamos, algunas situaciones críticas, como por ejemplo el tema de la caja fiscal. Sí. Tenés mayoría en este momento en las 2 cámaras. Sí. ¿Por qué no se puede acelerar eso que está desangrando hoy las arcas del Estado? Están trabajando. Vos sabés que esto me pidió el mismo presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, que conoce perfectamente. Me dijo que este es un tema que él quiere involucrarse, que va a trabajar una vez que deje la presidencia y volver a trabajar en la Comisión de Asuntos Económicos, la Comisión de Hacienda del Senado, que ya le tocó presidir en varias oportunidades. Este es un tema que a él le interesa. Yo le pedí, que me parece súper importante, hay que hacer un trabajo de diálogo con los diferentes colectivos, ¿verdad? Maestros, policías, militares, los del servicio civil. Y ninguna reforma tiene que perjudicar a nadie. Yo creo que una de las grandes fortalezas de nuestro bono demográfico, que nosotros todavía podemos hacer ajustes paramétricos sin perjudicarle a nadie que está dentro del sistema, sino que se aplique para aquellos que van a ingresar nuevamente a futuro. Ahora, pero hay que plantearse, digamos, volver otra vez a equilibrar las cosas, porque hoy tenés sectores privilegiados. Y estamos atajando, ¿verdad? Ahora, hace unos días había discutido
una ampliación del beneficio para el personal policial y militar, para que se pueda destinar más recursos a salud, ¿verdad? Y yo le decía que no era el camino eso, ¿verdad? Tuvo media sanción en diputados y pedí que en el Senado se rechace, ¿verdad? Obviamente se sintieron desilusionados, pero yo le dije, vamos a destinar más recursos para la atención médica, para los jubilados, pero aumentar la carga sobre la caja fiscal no es el camino, ¿verdad? El transporte público. Sí. En este momento tenemos una amenaza de paro y hay un grupo de un gremio, hay otros gremios que ya adelantaron que no van a participar. Correcto. Y yo creo que vamos a tener sorpresa. Yo creo genuinamente que no se va a llevar adelante. Ahora, la huelga. Te pregunto, con esos empresarios de Cetrapam, ¿se puede hacer la reforma que pretenden del transporte público? La reforma la voy a hacer con ellos o sin ellos, Luis. Yo estoy decidido a hacerlo. Y así como me puse como un objetivo trabajar en la eliminación del hambre de los niños o mejorar las condiciones de vida de aquellos que reciben el programa Tecoporá, estoy decidido. Si hay algo que hoy tengo entre ceja y ceja del transporte público. César Ruiz Díaz había dicho que el transporte público es calamitoso por culpa de los diferentes gobiernos, incluyendo los 8 meses de tu administración. El sistema colapsó, Luis. Este sistema es inviable. Y ellos tienen en parte razón, el gobierno tiene en parte razón, acá hay culpas compartidas, pero yo no quiero sentarme a señalar quién tiene más culpa o menos culpa. Yo lo que hice en estos meses de gestión es disminuir los atrasos, ¿verdad? Hoy la tarifa claramente desde el punto de vista de los empresarios no cubre los costos, 50% del precio del pasaje es subsidio. Entonces, al no haber un pago regular, ¿verdad? Siempre hay con 60, 90 días de atraso. Ellos dicen, nosotros le estamos financiando al Estado. Pues nosotros pagamos combustible, salario todos los meses, pero a nosotros nos pagan con 90 días. Entonces, en parte ellos tienen razón. Hay que revisar, hay algunos componentes que probablemente están desfasados, pero nosotros no podemos tampoco decirle a la ciudadanía, te voy a poner más plata para tener el mismo sistema. Claro, entonces, además, yo quiero cambiar el sistema, sí. Y si al cambiar el sistema el Estado tiene que pagar más plata, voy a poner más plata. No tengo problema porque el impacto que tiene en la ciudadanía y en el ánimo de la gente es tremenda. Si vos sos un trabajador, sos una madre trabajadora y tenés que salir 2 horas antes para llegar al trabajo, no hay derecho. Ahora, pero poner más plata con este modelo sería un absurdo. No tiene sentido. Por eso que yo estoy decidido a cambiar y ojalá que los empresarios se puedan sumar a este nuevo modelo. Ahora, ¿le ponés tiempo a tu viceministro? ¿Ya cambiaste uno? Bueno, cambié. Cambié. Bueno, le traje a Emiliano. Emiliano es un compañero imagínate, de la época cuando yo estaba en estudios económicos. Trabajamos juntos, es un gran compañero, un gran profesional. Y le dije, Emiliano, te traigo, porque él estaba como consejero, miembro del consejo de la AFD, un lugar muy cómodo, ¿verdad? Pero le dije, yo necesito a alguien de tu calibre, de la confianza que tengo. Y le dije, no hay límite a lo que estoy dispuesto a hacer. Tráeme el mejor sistema, el mejor modelo y vamos a llevar adelante esto que obviamente va a requerir un cambio legislativo. Ahora, hablaron de plazo, o sea, ¿se le puede decir al que está escuchando y viendo ahora, presidente, que sufre eso que está diciendo, esperar 2 horas, un transporte espantoso, un maltrato? ¿Cuándo va a empezar a mejorar esto? Yo quisiera tener la ley aprobada probablemente antes del mes de julio. Nosotros vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso en los próximos días y ojalá podamos tenerlo listo. Nosotros estamos trabajando ya con el gobierno de Taiwán para hacer un plan piloto con 30 buses para ver realmente la funcionalidad de los buses eléctricos y si todo sale bien, yo creo que nosotros vamos a empezar a implementar este sistema hacia fin de año, comienzo del año que viene. Ese es en el mundo ideal, me encantaría que eso sea, pero sí te quiero decir que quiero irme en el 2028 sabiendo que dejé un sistema de transporte público mucho mejor que el que encontré. Tengo que hacer una última pausa, enseguida estamos ya con la última parte en esta entrevista exclusiva desde Emburu Villaroga con el presidente de la República, ya volvemos. Seguimos con el presidente de la República, Santiago Peña. Presidente, tenemos una institución en crisis, Instituto de Previsión Social. Sí. Tiene problemas en el área de la jubilación. Hay unos cálculos que se hacen que demuestran que en breve, digamos, vamos a empezar a consumir las utilidades que generan los aportes que se hacen para la jubilación.
Y en el área de salud la situación es catastrófica porque se hizo un aporte en una ley que se generó en la década del 40, cuando la cobertura de salud era rayos X y 2 o 3 medicinas, y hoy es medicina de alta complejidad. ¿Qué vas a hacer con el IPS? Ahí estamos trabajando, Luis. Yo personalmente estoy trabajando con el presidente. Le pedí a Carlos, ministro de Economía, que también colabore en esto con su equipo. Y queremos plantear al Congreso muy rápidamente, ¿verdad? Una reasignación de los montos. Hay algunos cambios también, el tema de los promedios, que para el la cálculo jubilación de los 36 meses. O sea, vos apoyás esta reforma de la Carta Orgánica. Sí, estamos trabajando sobre eso, ¿verdad? Y en la reasignación para fortalecer el Fondo de Salud, que como vos decís, ¿verdad? Hace 70, 80 años la población era menor, la expectativa de vida era menor y las complejidades, el costo de la salud era mucho menor que el de hoy. Entonces ahí la idea es de manera progresiva ir trasladando cerca de un 3,5%, que hoy va 1% al Fondo de Administración y 2,5% al SNPP y CENEPA, para darle tiempo para que el Ministerio de Economía pueda ir generando los recursos también para cubrir los presupuestos, principalmente de CENEPA, que es una realidad que tiene un rol importante, y lo mismo con el SNPP en materia de capacitación laboral. Así que estamos trabajando en eso. Esto va a cerrar el déficit que tiene el Fondo de Salud, y lo que estamos buscando es, a través de un trabajo coordinado entre la DENIT y el IPS, poder también empezar a cruzar más información y aumentar la base de contribuyentes. Combatir la evasión que hay. Combatir la evasión. Y por otro lado también mejorar en eficiencia, ¿verdad? Que yo creo que se puede ahí, hay muchísimo para ganar en eficiencia del Fondo de Salud en materia de costos de los medicamentos, el tipo de medicamentos que se compra. Así que esa es un poco la estrategia, pero es un problema enorme. Hoy tenemos cerca de 400, 500 millones de dólares vencidos, ¿verdad? Con proveedores. Así que estamos trabajando para empezar a cubrir eso. Pero además tenemos, presidente, 8 de cada 10 personas que están trabajando no tienen seguro social. Sí. Eso va a ser un drama cuando lleguen a la tercera edad. Es un costo futuro muy importante que no está dentro del cálculo actuarial, pero es parte del costo fiscal, ¿verdad? Porque eso lo vamos a tener que absorber. Y ahí también trabajando con el Ministerio de Trabajo para poder formalizar, mi deseo es, Luis, poder generar 500.000 empleos. Que en realidad esos 500.000 empleos va a ser formalización. Gente que tiene una changa menos del salario mínimo, que es informal. Entonces poder generar esos 500.000 nuevos cotizantes va a generar 500.000 menos paraguayos el día de mañana que van a tener que estar... ¿Y cómo formalizarlo? ¿Cuál es el plan? Y generar empleo, Luis, en los diferentes sectores, sea en el sector de la construcción, que todavía sigue siendo un sector bastante informal, el sector, por ejemplo, de consumo. Creemos que la lucha frontal en contra del contrabando le ha dado mayor competitividad a las empresas y a la industria nacional. Entonces, uno de los grandes flagelos del contrabando no era el tema tributario, que es importante, ¿verdad? El gran flagelo es que el producto de contrabando compite con un producto formal, legal, donde ese trabajador está en IPS y donde ese empresario está pagando sus impuestos. Entonces, la competencia desleal del contrabando es tremendo, y creo que uno de los grandes beneficios de esta reforma del DENIT ha sido eso, un mayor control. Esto está aumentando la recaudación, y por supuesto la recaudación aumenta porque aumentan las ventas. Si aumentan las ventas, el empresario va a salir a contratar más personal. Es lo que vimos ya en el reporte de empleo. Se generaron cerca de 150.000 nuevos empleos en los últimos 12 meses, principalmente en el último trimestre del año pasado. Así que creo que yo me siento muy optimista. Para que te des una idea, en el programa de Hambre Cero, que tiene múltiples, como decimos los economistas, múltiples externalidades positivas, uno de ellos es que va a generar 60.000 nuevos empleos entre cocineras, nutricionistas, que tienen que estar trabajando en la provisión del almuerzo y la merienda escolar. Esto va a generar 60.000 empleos, que obviamente el ideal es que estamos trabajando para que estos sean empleos formales. Entonces imagínate, más del 10% de mi objetivo de 5 años lo vamos a conseguir con una medida que el objetivo no es la generación de empleo, pero genera una externalidad positiva. Y ni qué decir el empleo que va a generar en el campo para los pequeños productores. Yo sé que tenemos una economía de mercado, que los precios no los fija el Estado, salvo algunos, como el transporte público,
Pero ¿qué le decía a esa ama de casa que está viendo y que está desesperada porque le suben los precios? Sí. Un kilo de tomate sale más que un kilo de carne. Y está ahí y dice, ¿por qué no le pregunta qué pasa con los precios? ¿Qué le decís? Luis, mira, ahí salió esa noticia, ¿verdad? De que el kilo de tomate estaba a 27.000 y era muy simpático porque en el mismo canal también se fueron a hacer una ronda de consulta y la misma chica le decía, no, disminuyó, estamos en 15.000, está vendiendo, ¿verdad? Entonces, también cuando hay falta de producto, esto también genera algunos abusos de mercado, ¿verdad? Porque al final del día, ¿cuál es el valor que tiene el intermediario? Maneja más información que el consumidor y le permite poder maximizar su beneficio. Entonces, lo que le pedí al ministro de Agricultura es que vaya a trabajar muy de cerca con las ferias locales, ¿verdad?, que son las que promueven cortar ese nexo del intermediario y que el productor pueda recibir el beneficio y el consumidor también pueda recibir ese beneficio. Entonces, hubo un aumento, es cierto, no podemos negar porque es época donde no hay tomates, hay menor producción por una cuestión climática y lo que nosotros estamos apostando es que en los próximos años vamos a poder dar una respuesta a lo largo del año con una mejor productividad. ¿Qué necesitamos? Invertir en invernaderos, mejorar la calidad de la semilla, darle la herramienta, que es lo que le he pedido tanto al presidente del SENAVE, un ingeniero agrónomo con amplia experiencia, como al ministro de Agricultura, que también es un gran conocedor del sector productivo. Presidente, probablemente el mayor desafío que tenemos como país es el crimen organizado. En estos días teníamos diferentes departamentos en donde hay guerras entre bandas y los analistas, los criminólogos aseguran que esto tiene que ver con cómo se ha permeado a la clase política, fiscales, jueces, toda la estructura del Estado controlado por estas organizaciones criminales. Obviamente eso incluye los partidos políticos de la oposición y el tuyo. ¿Cómo vas a combatir eso? De frente y fortaleciendo las fuerzas de seguridad, peleando la guerra, que esta es una guerra tremenda, la tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas. Y estoy muy entusiasmado, Luis, en lo que podemos conseguir. La configuración que utilizamos nosotros, que es el Consejo de Defensa Nacional, donde se reúnen todas las agencias de seguridad, y en este concepto le digo, señores, acá no hay espacio para la individualidad. Gran parte de la facilidad con la cual opera el crimen organizado es porque se enfrenta a un gobierno desorganizado. Entonces lo que nosotros dijimos es, señores, no hay espacio para individualidades. El problema de la cárcel no es el problema del ministro de Justicia, el problema de la cárcel es del gobierno nacional, del Consejo de Defensa. Entonces allí trabajamos en lo que fue el operativo Veneratio, ahí trabajamos con el operativo Datcobo, que fue el desmantelamiento de esta red de tráfico de armas. Reglamenté, Luis, una ley para la importación de armas de ya 14 años que no se había reglamentado. 14. Entonces, a nadie le llamó la atención que hace 14 años que no se reglamentaba y que acá ingresaban armas con una facilidad tremenda. Entonces, estamos nosotros dándole una lucha frontal a el crimen organizado, ¿verdad? Hemos enviado 25 criminales buscados en el Brasil, que eran los que nos contaminaban muchas veces, gente del PCC, del Comando Vermelho, y creemos que vamos a enviar más. La próxima semana se inaugura la cárcel de Mingaguazú, en el departamento de Alto Paraná. Vamos a inaugurar en las próximas semanas 2 más en Emboscada y queremos construir más para poder descomprimir nuestra población penitenciaria, que hoy está totalmente aglomerada. ¿Cómo se combate Entonces, todo esto, la infiltración en la política de los narcos y el dinero narco? Y mira, son muchas veces pequeños actos de coraje, ¿verdad? Nombrar a un comandante de la Policía Nacional, que es primero de su promoción, una foja de servicio impecable, que viene del área de investigación, donde se hizo un proceso de selección de los 20 comisarios principales, donde todos pasaban por test de integridad, todos pasaban por el polígrafo, y finalmente los que quedaron son personas que pasaban por el polígrafo, y estamos constantemente donde encontramos alguna debilidad, estamos haciendo cambios. Nosotros hemos cambiado ya a varios comisarios, directores departamentales, y lo seguiremos haciendo. Ahora, lo que vos estabas hablando de... señales, presidente. Las señales. Yo creo que la señal de haber encontrado el mayor cargamento de droga en el aeropuerto, cuando antes la droga aparecía en Europa y no en Paraguay, creo que esa es una señal fuertísima. Pero cuando una tonelada de droga. Cuando un político está denunciado o investigado por una cuestión de narcotráfico, ¿no deberías
apartarte hasta que termine el proceso. El caso de Erico Galeano. Sí, y yo fui el primero, Luis, todavía sin haber asumido, que saqué un comunicado donde pedí que Erico se presente a la justicia. Él alega su inocencia, yo le dije que se presente y finalmente la Cámara de Senadores procedió con el desafuero para que él continúe la investigación, ¿verdad? Han pasado ya cerca de un año donde la Fiscalía todavía está en el proceso de investigación, todavía no ha hecho ninguna acusación y sí tiene los elementos, pero él se defiende que no tiene absolutamente ningún vínculo, que él tenía una propiedad que vendió y que esa persona que compró, esa persona tenía vínculo, pero por haber vendido una propiedad no se le puede decir que él está involucrado con un esquema de narcotráfico. Así que yo no creo, yo hice campaña con Erico ya en el 2017, él fue electo diputado por el Departamento Central y nuevamente ahora hicimos campaña y él fue electo senador de la Nación, ¿verdad? Él se defiende de frente con su abogado y él niega cualquier tipo de acusación y que él esté vinculado con alguna organización criminal. Bueno, presidente, te agradezco muchísimo. Te das cuenta que no lo nombré en ningún momento. Pero lo podía haber nombrado sin problema. El presidente sos vos, no Horacio Cartes. El presidente soy yo, Horacio es el presidente del Partido Colorado y es un gran amigo y es un gran apoyo para un gobierno como el que estamos llevando nosotros. ¿Cierto que de la embajada le recomendaron que se retirara de la política? No me consta. ¿Y cierto que él te dijo que está pensando en retirarse de la política? No. 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 Gracias, presidente. Muchas gracias, Luis. Un saludo para la audiencia. Bueno, estuvimos así con el presidente de la República, Muri Villaroga. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo domingo. Que tengan un feliz resto de jornada.